Muy bienvenidos a este nuevo podcast. Estamos ante la presencia de un querido invitado, el doctor Harold Segura. Doctor Harold, ¿te puedo decir Harold? Claro que sí, Fernando. Okay. Muy bienvenido, Harold. ¿Cómo estás por Paraguay? Pues disfrutando muchísimo este tiempo aquí en Asunción, conociendo el IVA, conociendo gente de otras instituciones teológicas y disfrutando de este grupo que de verdad me tiene con mucho entusiasmo y más con el tema que vamos a conversar ahora, que es el tema de estos días. Así mismo, el doctor, quiero decir doctor, pero mi amigo Harold estuvo compartiendo acerca de la espiritualidad con los alumnos del IBA, con los profesores, y queremos ahora compartir con todos ustedes acerca del tema de la espiritualidad. Así que, Harold, en palabras que podamos entender, relacionarnos, ¿qué es espiritualidad? ¿Qué es espiritualidad? A ver, me atrevo a definirla así. Para mí la espiritualidad cristiana es un peregrinaje. Como peregrinaje no termina, siempre estamos intentando avanzar y es un peregrinaje que camina tras las huellas de Jesús, del Evangelio, tratando de imitarlo, como dice Primera de Juan, que dice que si alguno está en él debe andar como él anduvo. Pero es un peregrinaje en el cual nosotros no vamos solos, ni estamos solamente dependiendo del mero esfuerzo nuestro, sino que está auxiliado por el Espíritu Santo. No hay espiritualidad sin Espíritu Santo, sería contradictorio. Así mismo. Auxiliados por el Espíritu que nos anima, nos guía. Jesús dice que ese Espíritu es el que nos va a recordar las palabras que Él dijo. Y caminando tras la voluntad del Padre, que es la misma voluntad tras la que caminó Jesús, la voluntad del reino de Dios. A mí me gusta esa definición porque involucra la Trinidad. Pero aunque está la Trinidad, la espiritualidad cristiana, por ser peregrinaje, no es peregrinaje solitario e individual. Es un peregrinaje que siempre va de la mano y de la compañía de la comunidad de fe. La iglesia, la familia, el equipo de trabajo, todo eso aquello que nos acompaña, nos alienta, nos apoya cuando estamos desfalleciendo. Entonces, en resumen, caminar tras Jesús con el auxilio del Espíritu, siguiendo la voluntad del Padre y acompañado de la comunidad de fe para podernos proyectar hacia la comunidad. Así mismo, y la idea acá es de cultivar espiritualidad día a día. Y la pregunta en sí ya implica un peregrinaje, un caminar diario. Ahora, ¿cómo se ve en sentido práctico o real la espiritualidad comunitaria? Cultivar una espiritualidad, porque hablaste de Jesús, del Padre, pero también mencionaste el aspecto espiritual comunitario. ¿Cómo experimentamos espiritualidad dentro de las iglesias o las comunidades de fe? Bueno, yo creo que ahí sí, Fernando, encontramos como un distintivo muy particular de las espiritualidades cristianas, que pensamos que esa espiritualidad no se hace aislado. Uno respeta que hay gente que quiere cultivar su espiritualidad desde su casa, uno entiende muchas veces, pero lo que nosotros aprendemos en el Nuevo Testamento y en la misma vida de Jesús es que una espiritualidad que quiere ser cristiana se expone a la vida en comunidad. Creo que en esa vida en comunidad podemos entender mejor las Escrituras, esto de la interpretación comunitaria de la Escritura, podemos recibir apoyo, dar apoyo, aprender caminando con los otros, poder ofrecer lo mejor que yo tengo de mis talentos, mis capacidades, mis dones. Y te digo, yo cada vez estoy más convencido que ese componente de comunidad hay que destacarlo hoy, porque hoy tenemos una crisis de comunidad. La crisis ni siquiera es de religión ni de espiritualidad. La gente la está buscando a sus maneras, pero no quieren iglesia y uno hasta entiende las razones. Claro. Pero uno se vincula a la comunidad de fe, a la iglesia, no porque esa comunidad sea perfecta. No, es precisamente por su imperfección que nos ayuda a sanar nuestra propia imperfección. Y camino, como enseña el apóstol Pablo, en esa comunidad que termina siendo cuerpo. Pedro dice edificio de Dios,
Entonces, es una convicción muy personal que yo intento siempre cultivar. Mantengo mi comunidad de fe, pero esa comunidad me mantiene a mí también. Sí, porque realmente, por lo menos de nuestro lado evangélico, que no damos tanto énfasis en templos grandes, Sí. que no damos tanto énfasis en símbolos o en rituales, digamos, cerrados. La belleza que queremos transmitir o dar al mundo son nuestras comunidades. Ahí está la espiritualidad. Cómo nos formamos, cómo hablamos unos con el otro y cómo nos animamos y nos perdonamos. Sí. Pero eso implica caos, eso implica cosas difíciles, lidiar con gente Sí. que no me cae bien, Sí. con gente que me lastimó, gente que pasa 5 años juntos, sí o sí hubieron roces. Y no sé, no solamente con la gente que lidiamos, sino con la gente que en el presente lidiamos, sino también con la gente que lidiamos en el pasado, Sí. acarreamos un poco los frutos de eso. Jesús una vez dijo a sus discípulos que voy y les envío a cosechar aquello que ustedes no cultivaron. Van a disfrutar del trabajo de otras personas. ¿Qué espiritualidad nos dejaron nuestros antepasados a las iglesias evangélicas y qué responsabilidades tenemos ante ello? ¿Agradecimiento o qué tenemos que mejorar, en tu opinión? Sí. Bueno, me gusta mucho ese enfoque que estás dando de comunidad, que no es la comunidad presente, la comunidad inmediata a la cual nosotros pertenecemos, sino que es una comunidad más amplia, que trae un peregrinaje histórico. Me hiciste recordar Hebreos, donde dice que hay una gran nube de testigos y se va a hablar de los que están muy atrás. Y en el caso evangélico, nosotros tenemos una nube particular. Como los ortodoxos tienen la suya, los católicos. En el caso evangélico, creo que en América Latina tenemos ya un siglo de peregrinaje misionero que nos han dejado y nos han heredado una fe que hoy agradecemos. Nos han dejado una forma de entender a Jesús, de entender la Biblia, de vivir la vida en comunidad, y que hay mucho que agradecer, pero también mucho que revisar. Porque lógicamente cuando estamos hablando de una herencia de un poco más de un siglo, estamos hablando de herencias que se movieron en contextos muy distintos. Los misioneros que llegaron al Chaco paraguayo hace ya tantas décadas, los que llegaron en mi país, Colombia, que por cierto los primeros llegaron hace más de un siglo con las independencias y con Simón Bolívar y todo eso, bueno, nos dejaron mucho, pero llegaron en contextos muy distintos. Mira un contexto que para mí hay que resaltar hoy. Llegaron en un contexto de conflicto con la Iglesia Católica, que nosotros tenemos que mirar, actualizar y ver si ese conflicto necesitamos seguirlo hoy o podríamos encontrar caminos de reconciliación. Porque tenemos un contexto distinto en una cultura de nuevas generaciones también diferente, que piden de nosotros contextualizar la espiritualidad para poder seguir mirando al futuro y tener un mensaje y una espiritualidad que sea relevante, grande, mensaje eterno, pero que sea pertinente a las realidades del continente, de Paraguay en este caso, en el hoy que estamos viviendo. Porque Jesús siempre es actual, pero tenemos nosotros que hacer ese esfuerzo por la gracia del Espíritu de actualizarlo y decir, esto significa evangelio hoy. Entonces, agradecidos con el pasado, necesitados de actualizarlo para poder seguir mirando como pueblo evangélico hacia el futuro. Sí, me hiciste recordar una frase de un profesor que tenemos que evaluar si siempre tenemos que ser reformados en el sentido de reformar nuestra fe a la luz de las Escrituras, Sí. a la luz de Cristo, pero la pregunta es, ¿tenemos que seguir siendo protestantes en el sentido de protestar en contra de la Iglesia Católica? Y es un pensamiento que se me quedó, o sea, ¿debemos o cuál es la función ahora que tenemos que hacer? Y es una gran pregunta, es muy difícil, estoy seguro, pero mi pregunta sería, yo veo en Gálatas que el espíritu se contrapone con la carne, con los malos deseos. Es como que ser espirituales es más fácil cuando luchamos contra los malos deseos. Y pues es una pregunta un poco controversial, pero ¿qué malos deseos tenemos que evitar para crecer o para
para ser relevantes espiritualmente en esta nueva generación? Es muy buena pregunta porque estábamos hablando de contextualizar. Sí. Y los malos deseos hoy tendríamos que pensarlos a la luz de la actual situación social, cultural y política. Mira, yo pienso, por ejemplo, que uno de los malos deseos contra los cuales tenemos que luchar es ese mal deseo de querer imponernos frente a los demás, de ejercer autoridades despóticas. Ese mal deseo que vos y yo como varones tenemos de querernos imponer frente a las mujeres, esa herencia machista, ese mal deseo de tener siempre la razón, ese mal deseo, y ahí te hablo más como colombiano, del dinero fácil, del éxito rápido. Te hablo de esos contextos de narcotráfico que infortunadamente ahora no solamente están en Colombia, no ve el caso de México, en el caso de Costa Rica, que es un país donde estoy viviendo, cómo el narcotráfico comienza a penetrar en la sociedad y hacer tanto daño con la violencia. Bueno, yo pienso que esos deseos que están a flor de piel, porque forman parte de esa cultura nuestra y de esas herencias, contra eso tenemos que luchar. El deseo de muchas veces ser injusto para sacar ventaja frente al otro. Y hay una que resaltaría para no ser tan larga la lista, porque la lista terminaría siendo larguita. Sí, así es ese mal deseo de intolerancia contra el que no piensa como yo pienso, no cree como yo creo, ni vive como yo vivo. Y estamos llegando, Fernando, a unos colmos en las intolerancias políticas de América Latina, unas polarizaciones. Uno ve las últimas elecciones en América Latina y las iglesias están cayendo en la tentación de una intolerancia en nombre de Dios. Yo creo que allí esos textos que nos invitan a ser personas de paz, comunidades reconciliadoras, son parte de la espiritualidad contextual que necesitamos tener en cuenta y de luchar contra esos malos deseos sociales, culturales y las herencias que ya mencionamos. Pero la lista puede seguir. Sí, seguro. Y puede seguir siempre porque, como compartimos hoy, estamos lejos de lo que deberíamos ser. Estamos lejos de esa imagen de Cristo en nosotros. Estamos lejos de ese paraíso de Edén que perdimos a causa del pecado. Y entonces, al tener esos malos deseos en sentido político, mencionaste la relación con la iglesia. Para los pastores, y es una pregunta grande, de América Latina, sí, ¿cuál sería, en tu opinión, el deseo malo mayor que deberíamos evitar hoy en día? Y si tener una experiencia acerca de eso para compartir. Sí, yo creo que en el caso de los pastores también estaríamos frente a la tentación de convertir el pastorado en autoritarismo, el apostolado en caudillismo, y nuestro mensaje en palabra absoluta e incontrovertible. Yo creo que allí hay una preocupación, personalmente para mí, una preocupación central. Yo creo que los liderazgos pastorales, misioneros, educativos en las comunidades evangélicas necesitarían revisar esos modelos, afinar sus espiritualidades, porque la espiritualidad lo que ayuda es eso que mencionaste ahora de ser nosotros más parecidos a Jesús. ¿Cómo lo logramos? Entonces, espiritualidades que fomenten humildad, sencillez, participación, horizontalidad, sacerdocio universal de todos los creyentes. Pastores, pastoras, misioneros, misioneras, así necesitamos con urgencia hoy. Entonces creo que ese mal deseo se trata no solamente con terapia de talleres psicológicos que tanto ayudan, sino llegando al fondo del alma, al fondo de nuestros propios egoísmos, de nuestros malos deseos, como lo llama Pablo, de imponernos frente a los demás y buscar modelos de pastorales más tiernas. Es un proyecto en el cual yo estoy muy interesado en trabajar este año. Pastorales de la ternura, que sepan ser pastores más humanos, más cercanos, más afectuosos,
y más servidores, que es como el centro de la espiritualidad del liderazgo para Jesús. Entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser el mayor, pues lo felicito, busque el primer puesto, pero le ofrezco un nuevo camino. Ser el servidor de todos. Muy bien. Hay mucho que hay hablar. Y creo que algo que te caracteriza mucho, Harold, es el tema de la teología de la niñez y va relacionado con eso. ¿Cómo el ser como niños puede salvarnos? Porque si somos como adultos, en el sentido adulto de búsqueda de éxito, búsqueda de bienes materiales, ¿cómo ese ejemplo de Jesús de decir, el que quiera ser el mayor, o sea, el que quiera entrar en el reino de los cielos, debe ser como este niño? ¿Qué significa eso? Sí. Mira, yo ahí he estado como muy atento a tratar de explorar qué significan esas palabras, y de allí surge esto de la teología de la niñez, que va más allá de buscar metodologías para enseñarle a los niños y a las niñas. Tiene que ver con el versículo que mencionaste ahora. Jesús toma a un niño, lo pone en el centro y mira lo que dice. Voy a cambiarles o voy a invertirles la pirámide educativa que hemos tenido. En esa pirámide educativa el adulto le enseña al niño, pues aquí vamos a hacer algo distinto. El niño es el modelo del mundo adulto. Si no os hacéis como un niño, no podréis entrar en el reino, no tendréis lugar en ese reino. Creo que la niñez nos salva, porque la niñez enseña ese principio redentor de la humildad, la pequeñez, y que cuando uno acepta en su propia vida esa pequeñez, inmediatamente acude a la gracia de Dios, que es la que nos redime, nos acoge y nos permite salirnos de ese falso sueño de pensar que nuestra grandeza la construimos con nuestro propio esfuerzo. La espiritualidad, por cierto, enseña que la grandeza nuestra depende de la gracia y de la misericordia de Dios. Entonces, en el fondo de la teología de la niñez, hay una invitación a nuevas maneras de ser ciudadanos, papás, mamás, líderes religiosos. Hay una nueva manera de convivir que me parece a mí que es como el propósito central del mensaje de Jesús. Una nueva propuesta de convivencia humana, de plenitud humana en comunidad y en sociedad. Y por el lado de la niñez, Jesús intentaba enseñarles también. En otras ocasiones buscó otras metáforas. Claro. Pero ahí en ese texto hay también algo que, profundizándolo, pudiéramos encontrar nuevos caminos para liderazgos adultocéntricos, pastorales adultocéntricas, pastorales, otra vez con el texto de que el que quiera servir sea el servidor y el más pequeño. Vuelve otra vez lo de la pequeñez como principio redentor de vida. Muy interesante, si me permitió un pensamiento. Tengo dos hijos y una de mis hijas una vez nos preguntó por qué hay niños o gente pobre en las calles, porque tienen hambre. Y uno cuando llega a la adultez, uno se convierte frío. Uno se convierte como que es así la vida. Pero la inocencia del chico es, ¿por qué es así? Preguntando, no debería ser así. Y hay una inocencia en el sentido que podemos cambiar, deberíamos cambiar eso. Y el niño, obviamente, al no tener mucha experiencia, es creo que cuando crecemos, perdemos esa inocencia de arreglar los problemas de hoy en día, de en serio perdemos esa idea de que el mundo no debería ser así, y con el tiempo nos ponemos fríos y somos indiferentes a la miseria del prójimo, pero el niño no piensa así. El niño no puede reconciliar, pero podemos ayudarle, ¿verdad? ¿Y por qué no le ayudamos? ¿Por qué no hacemos? Hay pura inocencia y deberíamos parece retomar un poco de eso, ¿verdad? Sí, porque, mira, otra forma de entender la teología de la niñez, retomando lo que estás diciendo, es mirar el mundo con los ojos de la niñez, es mirarlo con la inocencia que todos deberíamos mantener, de ver las posibilidades y la necesidad de cambiar lo que para el mundo adulto sencillamente se volvió lo natural. Un niño se asombra frente a tanto dolor. El adulto sencillamente se resignó
al dolor. Entonces pienso que también en la espiritualidad de la niñez, esa niñez que ayuda a nuestra espiritualidad, significaría mirar el mundo como si lo estuviéramos mirando por primera vez y dejarnos asombrar por tantas cosas que no concuerdan con el sueño de Dios para este mundo. Así mismo, yo me imagino que hay mucho más de qué hablar. Harold, nuevamente muchas gracias. Así que queremos seguir aprendiendo acerca de la espiritualidad, ser más como Jesús. Y no sé, unas palabras finales que quieras dedicar al mundo, a la población paraguaya. Bueno, primero agradecerte, Fernando, tu gentileza, tu amistad, tu generosidad desde la primera vez que llegué esta semana aquí, desde el primer día. Agradecerle a las directivas también de la institución, a los estudiantes. ¡Qué grupo más hermoso! Me tienen muy entusiasmado con sus preguntas. Agradecerles tanta fraternidad, su amistad y desearles lo mejor para que podamos seguir soñando con una Paraguay mejor también. Amén. Creo que en muchachos como los que hemos tenido durante esta semana conversando, hay todavía esperanza para Paraguay y seguir soñando que el Evangelio pueda seguir siendo simiente de justicia y que podamos seguir siendo luz y sal en un mundo tan oscuro y tan amargo. Sí, así mismo, y encontrar el gozo en ese peregrinaje. Gracias, Harold. Gracias a todos que pudieron estar y les deseamos las mejores bendiciones de Dios y les esperamos para la próxima. Dios les bendiga.